Buenos días. Todavía este domingo 12 de diciembre estamos ahorita preparándonos para el tiempo de la predicación y nos acercamos cada vez más a la fecha en la que recordamos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se empieza a sentir esa atmósfera, ese ambiente ya con los villancicos, el poco de frío que nos llega de vez en cuando. Empezamos a sentir un poco de esta atmósfera de la Navidad, un tiempo verdaderamente grato y hermoso. El día de hoy vamos a estar tocando un poco acerca de ello, pero más la próxima semana, prepararnos para ese día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a adentrarnos en nuestro texto. En esta ocasión vamos a ir a Tito capítulo 2. Y la porción bíblica es del versículo 11 al versículo 15. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15. Cuando usted lo encuentre, quiero pedirle de favor, si me puede acompañar poniéndose de pie. Mientras doy lectura, usted me puede seguir con su vista, por favor. Voy a leer en esta versión Reina Valera, Tito 2, del 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos. Padre, como durante todo este tiempo y toda nuestra vida, venimos a usted que es la fuente de la sabiduría, de la gracia, de la misericordia. Usted que es el buen pastor que guía a sus ovejas, que hace que descansen en lugares agradables, en pastos delicados, en aguas de reposo. Oh Señor, por favor ayúdenos una vez más ahora, que su Espíritu nos dirija a lo largo de esta predicación, para que usted obre en nuestros corazones y nuestras mentes, para que me ayude a mí también a ser fiel a su palabra, a predicarle con toda fidelidad. Por favor, Señor, queremos que este pueblo que es su iglesia se siga preparando para el encuentro glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Denos la gracia para eso en este día. Se lo suplicamos, Señor, y lo hacemos con confianza, porque sabemos que es agradable delante de usted. En Jesucristo, amén. Podemos tomar lugar. Esta mañana nos encontramos delante de uno de esos pasajes que infunde reverencia hasta el más versado de los estudiantes de la Biblia. Su contenido es tan elevado que no podemos acercarnos a este pasaje sino con mucha humildad y pedirle al Señor que Él nos ayude a entender, a vivir y a transmitir lo que estas palabras nos enseñan. Estamos en el corazón de la carta del apóstol Pablo a Tito, y quizás deberíamos de decir no solo en el corazón de la carta, pero en el corazón del mensaje de toda la Escritura. Así de importante es este pasaje. Primeramente digo que me parece que es el corazón de esta carta, porque nos muestra la razón y el propósito por el cual fue escrita la carta. Debido a que la iglesia es tan importante para el Señor, debe de ser protegida de las falsas enseñanzas, debe de tener buenos maestros que la ayuden y la guíen. Entonces, por eso es importante, porque nos muestra esa razón y ese propósito de todo lo que nos ha dicho en la periferia. Por otro lado, digo que quizá
esta sección nos lleva al corazón de la Biblia porque nos muestra el gran propósito de la salvación de Dios. Alguien ha dicho que el mensaje de toda la Biblia, ¿cuál es? El mensaje de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es la salvación de Dios. Claro, es un tema demasiado amplio, pero en resumen, en síntesis, el mensaje de toda la Biblia es la salvación de Dios. Y en este pasaje nosotros encontramos el propósito de esa salvación de Dios para nosotros. De ahí radica entonces la importancia. Y quiero resaltar aquí, hermanos, que aunque podamos entender el significado de estas palabras, vamos a tardar años en que esas palabras echen raíz profunda en nosotros y nos ayuden a entender todo lo que se encuentra en estos versículos. En el camino encontrará que tendrá una apreciación más alta por Cristo y lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que quiere para nosotros. Bueno, ya no voy a hablar más del contexto, voy a adentrarme ahora sí en la porción que nos toca. Y solamente hay un punto que señalar en este día, y este es la gracia que nos salva. Estos versículos nos van a hablar acerca de la gracia que nos salva. Resumir las verdades tan gloriosas en los versículos con este enunciado no es cosa fácil, hermanos. Y de hecho tengo que decir que este título no le hace justicia a todo el texto, pero es una buena manera de comenzar. Es un buen punto de partida ahí, la gracia de Dios, porque de ahí se va a empezar a desarrollar todas las cosas que vamos a ver en adelante. Mire, vamos en el versículo 11. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo primero que hay que notar es esa conjunción, el porque, como inicia en el versículo 11, porque. Esto nos deja ver que no estamos aquí en una idea nueva. El porque nos va a dar una razón o una explicación. Y para que haya una explicación, una razón, tiene que haber algo antes. Y en este caso, tenemos que agarrarlo desde el versículo 2 hasta el versículo 10. Versículo 11 al 15 nos va a dar la razón del versículo 2 al versículo 10. ¿Qué es eso que Pablo había hablado en los versículos 2 al 10? Bueno, Pablo había dado exhortaciones a Tito para que hablara con los ancianos, para que hablara con las ancianas, para que tratara con las madres jóvenes, con los jóvenes, con él mismo, Tito, y con los siervos. Ahora, la razón o explicación de estas instrucciones es que la gracia de Dios se ha manifestado. Déjenme lo explico mejor. Se le dice a los ancianos, ustedes tienen que ser sobrios, prudentes, dignos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Las ancianas tienen que ser reverentes, no calumniadoras. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Las madres jóvenes tienen que aprender a amar a sus esposos, a sus hijos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Los jóvenes, Tito, los siervos tienen que hacer de cierta manera, y nos da la explicación, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios, tengo que decir antes, es el tema que domina toda la sección cuando se trata de la conducta. La gracia de Dios, aquí va una definición que también la van a encontrar en la pantalla. La gracia de Dios es la disposición de Dios de favorecer a los hombres. Esta disposición de Dios en acción resulta en salvación de los pecadores y en un poder que los habilita para hacer, pensar y hacer lo que agrada a Dios. Y no se preocupe si usted todavía no la comprende completamente ahorita, pero la vamos a ir desarrollando a lo largo de la predicación. Si leemos con cuidado esta definición, nos damos cuenta que
Dios ha manifestado su gracia en muchas maneras a lo largo de la Biblia. Toda vez que Dios ha favorecido a alguien, tenemos que ver detrás de esa acción es la gracia de Dios. ¿Cuándo fue el primer momento? Adán y Eva. Ellos pecan, deben de morir, y el Señor dice: voy a levantar a uno, a un Salvador. Uno de parte de la mujer que va a vencer a la serpiente. ¿Y qué es eso? Es la gracia de Dios. Y cuando Dios va a destruir toda la tierra con las aguas del diluvio, dice que Noé haya gracia delante de Dios. Y cuando Dios va a destruir al pueblo de Israel y Moisés intercede y Dios contesta la oración de Moisés favorablemente, ¿qué vemos ahí? La gracia de Dios. Una y otra vez está la gracia de Dios. De hecho, aquí en el texto bíblico nosotros vemos en el versículo 11 que dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Y se pone un énfasis en ese punto de que se ha manifestado. Pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué, si la gracia de Dios se ha manifestado tantas veces, aquí se habla de una? La gracia de Dios se ha manifestado, sí, lo vemos en todo el Antiguo Testamento, pero aquí habla de una vez. Esto es porque existe una manifestación de la gracia de Dios que opaca a todas las demás manifestaciones. ¿Y cuál es esa manifestación de la gracia de Dios más grande que todas? Cuando Dios, en lugar de destruir toda la tierra, matarnos a todos nosotros, porque la paga del pecado es la muerte, en lugar de eso, Él envía a su Hijo. El libro de Romanos nos dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Es decir, es lo más valioso. Y la gracia de Dios se ha manifestado en que Él dio a su Hijo. Nunca Dios había mostrado tanta gracia que dar a su Hijo para que Él fuese humillado, para que Él fuese maltratado y para que Él fuese muerto por nosotros, a fin de que nosotros, por medio de la fe en Él, tengamos salvación. La gracia de Dios se ha manifestado universalmente. Todo el que pone su confianza en Jesucristo es salvo. Cuando yo era niño, uno de los más grandes sueños que podía tener junto con mis amigos es que una marca reconocida te patrocinara. Entonces yo recuerdo que tenía amigos que se dedicaban a la patineta, skateboard, y un día que Vans, Volco, alguna marca los patrocinara, ¡wow! Otros amigos se dedicaban al surf, entonces Billabong, diferentes marcas que nos patrocinaban. Y a la mayoría de ellos nos gustaban los videojuegos. Así que Nintendo te dejara jugar los primeros juegos para que tú pudieras poner la palomita de que sí, está bueno para que lo hagan para uso de los niños. Era como un sueño. Y recuerdo tanto que un amigo deseaba tanto presumir que él podía ser patrocinado, que un día se compró tanta ropa de una marca y nos llegó a decir: no, a mí ya me patrocinaron, y él ni era bueno en lo que hacía, ¿no? Ya me patrocinaron, y todos, wow, admirados. Y yo creo que en el fondo de eso existía un anhelo de que alguien importante, de que alguien capaz, pudiente, pusiera su mirada en nosotros, viera nuestro talento y dijera: yo te quiero apoyar, yo quiero que tú salgas adelante, que desarrolles ese potencial que tienes. Creo que en el fondo de nuestro corazón todos los niños teníamos ese deseo. Y qué precioso es el mensaje de las Escrituras cuando veo que no es una marca reconocida, pero es el Dios soberano, santo, Rey de reyes y Señor de señores, que ha decidido fijar su vista en usted, en mí, y ha decidido mostrar su gracia dando a su Hijo
para salvarnos y dando su gracia para que nosotros podamos vivir con su patrocinio, si puedo decirlo así, el resto de nuestras vidas y por toda la eternidad. Qué cosa tan preciosa y cuánto llena nuestro anhelo el que Dios se haya fijado así por nosotros. Y tenemos que ver aquí también otra cuestión técnica, la palabra salvación. ¿Qué significa salvación? A menudo tenemos en nuestra jerga comentarios teológicos, nuestras palabras, nuestras definiciones, y nunca nos ponemos a pensar qué significan. Bueno, ¿qué significa salvación? Salvación es un término amplio para hablar de todo lo que Dios hace por los pecadores para sacarlos de un problema de salud o de una situación de peligro. En el estudio del tema de la salvación, los teólogos han dividido la salvación en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. En el pasado, los teólogos hablan de que fuimos salvos de la pena del pecado. Cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, ya no estamos en condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. También los teólogos hablan de la salvación en un tiempo presente. Es decir, estamos siendo salvados constantemente del poder del pecado en nuestras vidas. Y finalmente, los teólogos hablan de la salvación en tiempo futuro, que seremos salvos de la presencia del pecado. Ya no habrá corrupción en nosotros, ya no habrá problemas, ya no habrá enfermedad. Entonces seremos salvos de la presencia del pecado. Y cuando entonces nosotros miramos estos 3 tiempos, tenemos que ver en algunos versículos de la Biblia de qué tiempo nos habla este versículo. Y así tenemos que mirar Tito 1:11, 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y tenemos que preguntarnos de cuál salvación nos habla, de qué tiempo se nos habla aquí. Bueno, yo propongo que está hablándonos de la salvación en tiempo presente. Cristo vino a salvarnos del poder del pecado en nuestra vida. ¿Cómo lo sé, hermanos? Versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, la gracia de Dios que nos salva por medio de Jesucristo es la misma que nos fortalece para librarnos del poder del pecado. Es interesante observar esa palabra en el versículo 12, enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña. Pero esta palabra proviene de la palabra que en nuestro idioma español es pedagogía. No solamente significa enseñar. Así como un maestro en la escuela no solamente transmite información a los alumnos, el maestro bueno en una escuela también tiene que entrenarlos, también tiene que disciplinarlos, tiene que estar con ellos y corregirlos. Y esa es la idea detrás de esta palabra, la gracia de Dios que se ha manifestado en la persona de Jesucristo y que llega a nosotros, nos entrena, nos disciplina, nos instruye, nos esfuerza para un propósito. Esa gracia, como nos dice el texto, nos ayuda a renunciar a una vida de impiedad y deseos mundanos. ¿Qué es la impiedad? Es la falta de temor. Hermanos, ¿no es cierto que antes de que tuviéramos a Cristo éramos completamente irreverentes a Dios? Es decir, vivíamos nuestra vida como si Dios no existiera. Sí, en la mañana usted se levantaba quizá y decía, gracias Señor por un nuevo día. Pues sí, le diste 1 minuto de oración a Dios, pero ¿qué tal de las 23 horas 59 minutos que restan? A veces nos llegábamos y nos sentábamos a comer y ni siquiera decíamos gracias Dios. Recibíamos el salario y ni siquiera decíamos gracias porque me das vida, trabajo, salud para poder hacer estas cosas. Éramos completamente irreverentes, sin temor, vivíamos en impiedad. Pero la gracia de Dios llegó a nosotros y renunciamos a eso.
De pronto Dios nos abre los ojos para darnos cuenta de qué irreverente era ante Dios. Pero también, hermanos, no es cierto que antes de Cristo nosotros éramos guiados por puros impulsos. Entonces sentíamos el deseo de hacer algo y lo hacíamos, y nos detenía simplemente el que nos fueran a ver o que nos fueran a castigar. Pero la gracia de Dios vino a nosotros y nos enseñó a renunciar a esos deseos, esos impulsos mundanos. Eso en el aspecto negativo. En el aspecto positivo nos dice en el versículo 12 que nos enseña también a que vivamos en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué significa esto? Sobria significa que pudimos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de en qué estamos, cómo está nuestra vida. Y luego también justa significa que ahora nos preocupamos por nuestra relación con Dios. Ahora mirábamos a las Escrituras y decíamos: Señor, esta es la manera en que yo te debo de agradar. Y luego piadosamente, como dice en el versículo, ahora teníamos temor de Dios. Y todo eso ha venido haciendo la gracia de Dios. Y si usted lleva un año en la fe, usted ha experimentado ese cambio grande, pero si usted lleva 20, 30, 40 años en la fe, se ha dado cuenta que la gracia de Dios le ha seguido ayudando para crecer en esas virtudes. La gracia de Dios nos enseña, nos entrena, nos disciplina, y ciertamente la gracia de Dios lo sigue haciendo. El Señor sigue dándole a los hombres su gracia para pensar, para hacer y para vivir en una manera que agrada a Dios. La Biblia nos enseña que incluso el Señor Jesucristo crecía en gracia. Lucas 2:52 nos dice que Él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, hablando del resto de los apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Por qué en el día de hoy, pastor, no estoy experimentando libertad del poder del pecado sobre mi vida? Entonces, si la gracia de Dios se ha manifestado, ¿por qué sigo con cierta esclavitud a ciertos hábitos, a cierto carácter, a cierta forma de vida? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué sigo batallando con eso? ¿Por qué mis deseos por Dios y su obra se han reducido al mero cumplimiento de una rutina si la gracia de Dios se ha manifestado? Le diré por qué. Porque no ha buscado usted la gracia de Dios. Estamos haciéndolo o tratando de hacerlo en nuestras fuerzas. Y mientras tratamos de hacer las cosas así, pues no podemos llegar muy lejos, ¿no es cierto? Pero buscar la gracia de Dios es venir a la fuente de las Escrituras, leer, entender la voluntad de Dios y decir: Señor, tú dices aquí que tengo que hacer esto, vengo a ti, por favor ayúdame, dame esa gracia. Y el Señor lo hace. Ahora bien, la gracia de Dios no solo nos enseña, nos entrena y nos disciplina para la vida que agrada a Dios. Nos dice también en el versículo 13 que esta gracia nos ayuda a esperar con expectativa el regreso de Cristo. Versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El tema principal sigue siendo la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que nosotros esperamos ansiosamente que Cristo va a volver. Es esa gracia la que nos ayuda en esos momentos. ¿Sabe? En algún momento he tenido la duda. ¿Será todo esto real? O sea, ¿es real todo esto del cristianismo? Y no me juzgue tan rápido, pero he tenido esa duda. ¿Será cierto? ¿No estoy yo gastando mi tiempo? ¿No debería yo, pues quizá hacer otra cosa? ¿No estoy yo engañando a las personas? ¿No estoy mintiéndoles?
Y viene esa duda de Satanás muy, muy profunda. Pero por la gracia de Dios llega también el pensamiento de decir: ¿y si no tienes a Cristo, qué te queda? Pues sí, voy a ver, sí es cierto, a ver qué me queda. Nada. Me vuelvo un cínico. No me queda ni esperanza, no me queda razón de vivir, no me queda identidad, me quedan millones de dudas y en la deriva. Por la gracia de Dios, llego entonces a esa comprensión de decir: wow, en verdad en Cristo tenemos identidad, vida, propósito, tenemos tantas cosas. Es esa gracia la que nos ayuda, es la gracia la que nos sustenta de principio a fin hasta el día en que Cristo va a volver. Y aquí hay algo que debe ser añadido de este versículo 13, es que habla acerca de esta esperanza que es bienaventurada, es decir, que trae una bendición enorme para nosotros, pero también dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿aquí está hablando de dos personas, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, o está hablando de Jesucristo, quien es el gran Dios y Salvador? Bueno, leyendo varios comentarios, dicen algunos que sí es posible que hable de las dos personas, el Padre, el gran Dios, y Jesús, el Salvador. Pero hay muchísimas más evidencias de peso para darnos cuenta que este versículo es un poderoso versículo para decir: Jesucristo es Dios. En los tiempos en que Pablo escribía esto, los emperadores romanos se declaraban ser la manifestación de Dios. No sé si Júpiter, no sé si Mercurio o alguno de ellos, pero se consideraban ser la manifestación de Dios y el Salvador del imperio. Y Pablo le escribe: para nosotros los cristianos solo hay un Dios y Salvador, Jesucristo. Esta descripción se corresponde perfectamente con la descripción que vemos de la obra del Señor en el versículo 14. El Señor Jesucristo, dice, es quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Primeramente vemos que dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Esa sola declaración, hermanos, podría tomar 3, 4 predicaciones y exponerla. Cristo se dio por nosotros. ¿Quién es Él? ¿Qué significa darse? ¿Y quién significa nosotros? Pudiéramos tomar 3 predicaciones solamente para eso. Es una verdad maravillosa. Pero esta verdad se aclara con lo que sigue: que Cristo se dio a sí mismo por nosotros con este doble propósito. Primero, redimirnos de toda iniquidad. Y segundo, purificar para sí un pueblo propio. Veamos la primera: redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué es redimir? Otra definición más. Ustedes van a salir como diccionarios de esta predicación, pero hay conceptos muy complicados aquí que está bien poderlos explicar. Redimir es recuperar algo mediante precio. Normalmente redimías un terreno, pagabas el precio de tu terreno y te lo devolvían. Redimir es recuperar algo mediante un precio. Y en este caso, para que Cristo pudiese redimirnos de nuestra iniquidad, ¿qué precio tuvo que pagar? 1 Pedro 1, 18 al 19 nos dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. Si Cristo no pagó oro o plata por nosotros, sino con sangre preciosa. Eso representa la muerte, como de un cordero sin tache, sin mancha, la sangre de Cristo. Él nos redimió por medio de su sangre. Pero hay un segundo propósito. El propósito también de que Cristo se dio a sí mismo por nosotros fue purificarnos. Y usted puede pensar: oye, pero ¿no es lo mismo? No,
Purificarnos, la primera idea que se nos viene a la mente es que Él nos limpió los pecados, pero esa no es la idea principal aquí. La idea importante es que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, cuando iban a servir al Señor, ¿qué tenían que hacer? Un baño, lavarse las manos, lavar los objetos. Mataban un animalito, baño. Hacían esto, baño. Tenían que purificarse para ser aptos al servicio al Señor. Entonces Cristo no solamente ha pagado el precio por nosotros, pero Él nos ha purificado. ¿Con qué propósito? Ser aptos para servir al Dios Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es nuestra identidad, hermanos. Tal vez aquí nos vemos con muchos colores de ropa, pero tenemos que pensar en la presencia de Dios. Nosotros estamos completamente de blancos como los sacerdotes para estar en el servicio a Él. Cristo se dio para purificarnos, para que nosotros seamos aptos para su servicio. Si creemos que Cristo nos redimió de toda iniquidad, tenemos que creer también que Él nos consagró para su servicio. Hermanos, usted no puede decir: no, pastor, pues yo no sé hacer nada. No, yo no sé ni qué puedo ayudar. No, hermano. Cristo nos dio su sangre para que usted no haga nada. Cristo dio su vida para que usted sea apto para servirle en su presencia. No delante de la reina Isabel, no delante del rey de tal lugar, no delante del presidente de Estados Unidos, presidente de Rusia, delante del Rey de Reyes. El Señor lo hizo para hacernos aptos. Y tenemos que tomar el ejemplo del pueblo de Israel, porque estos versículos, si usted tiene especialmente la Biblia de las Américas, la va a ver en puras mayúsculas, porque estos versículos son tomados del libro de Deuteronomio, del libro de Éxodo, Ezequiel, y todos ellos enfatizan cómo Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto para tomarlo y ponerlo a su servicio. Y eso mismo ha hecho con todos nosotros que hemos creído en Él. Vamos tomando ejemplo de eso que Dios hizo con Israel en Deuteronomio 4:20. Dice: pero a vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo de su heredad como lo sois ahora. Es el Señor que los sacó de Egipto para tomarlos. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo, consagrado para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Deuteronomio 26:18: y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos. Para Israel fue muy real lo que ocurrió. Un día ellos estaban levantando a las 5 de la mañana, tenían que ir con un jefe egipcio, les empezaba a pegar latigazos en la espalda y llegaban a las 10 de la noche todos cansados: no quiero comer, estoy muerto. Y el siguiente día, 5 de la mañana, lo mismo. Un día se levantaron, ya no hay capataz. ¿Por qué? Porque Dios los había sacado de Egipto y ahora eran libres y ahora podían servir al Señor. Pues así como es tan real y como fue tan real para ellos la salvación en aquel momento, hermanos, así es de real la salvación en nosotros. Aunque no la vemos, aunque no la palpamos, Cristo nos ha dado su gracia, Dios nos ha dado su gracia para salir de la esclavitud del pecado y para servirle a Él. Él nos rescató. Y ahora tenemos una relación con Dios mediante Jesucristo. Si no entendemos esto, no comprendemos nuestra identidad y el propósito de vida que tenemos individualmente y como iglesia. Hermanos, somos un pueblo redimido, consagrado para Cristo. De acuerdo a ello, somos llamados a ser celosos, no con la esposa, hermanos, celosos de buenas obras. Esa palabra celoso se refiere a fervientes, entusiastas.
Y aquí nos corresponde a la responsabilidad de cada quien y de toda la iglesia entender cuáles son esas buenas obras. Hebreos 12:1 nos dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, ¿ustedes han visto a un corredor profesional usar botarga para una competencia? Sería ridículo, ¿no? Como una botarga del doctor Simi, ¿verdad? No, eso le estorbaría muchísimo. Pues hay que quitar todo el peso. De hecho, los shorts que usan, las playeras que usan, todo es mínimo peso. Y le pregunto yo, ¿qué le está estorbando a usted? ¿Qué está haciendo un peso en su vida? No, un peso no es un pecado. Un peso es algo que le está estorbando, que puede ser bueno o malo, pero que usted le está estorbando para la carrera cristiana. Si usted va a ser celoso de buenas obras, usted tiene que quitar ese peso de su vida. Pero también, hermanos, ¿cuándo ha visto a un corredor traer una capa de Superman en una competencia oficial? No. ¿Por qué, hermanos? Porque en la pura salida van a ir pisándole y le van a ir jalando el pescuezo, ¿verdad? Dice que no tenemos que llevar nada que también nos enrede. Y ahí claramente es el pecado. Porque cada vez que nosotros caemos en pecado, nos enredamos en una cosa que no podemos salir. Y nos impide continuar la carrera de las buenas obras para Cristo. Ser celosos de Él. Tenemos que pensar personalmente qué es eso que nos está estorbando. Pero tenemos que pensar también como iglesia, qué es eso que nos está estorbando, y enfocar nuestra mirada. ¿Qué podemos hacer para Cristo el próximo año? ¿Qué podemos hacer para Cristo que sea fuerte y contundente en este próximo 2022? Hay que ponerlo en oración, hermanos. Ponga todas estas cosas en una lista. Pídale al Señor que le guíe y pídale al Señor que le dé su gracia. En la Biblia he encontrado que debemos trabajar arduamente en buenas obras, pero más en nuestro carácter. Eso es porque el carácter es la base de lo que hacemos. Quiero empezar a concluir aquí. Hemos visto a lo largo de este mensaje lo que nuestro buen Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Él? Él nos ha dado su gracia para salvación. Él nos ha dado su gracia para librarnos del poder del pecado. Él nos ha dado su gracia para ayudarnos a vivir en santidad. Él nos ha dado su gracia para aguardar la venida de Jesucristo. A la misma vez hemos aprendido lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad, y Él se dio a sí mismo para purificarnos, para consagrarnos para sí. Esto es lo que somos y lo que tenemos que hacer, hermanos. Y si usted es una de las personas que se fija en los detalles, va a decir: pastor, no nos enseñó qué dice el versículo 15. No lo vimos. Espero que usted no lo necesite ver, porque todo ha quedado ejemplificado en esta predicación. Dice el versículo 15: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Espero que usted ha podido encontrar en este mensaje que he hablado, he explicado el texto. Espero que usted haya encontrado que he exhortado con este texto, y espero que usted haya encontrado que se ha reprendido todo pecado a lo largo de este texto. Y solamente me resta decirles, hermanos, si usted ha escuchado esto y Dios ha hablado a su corazón, no menosprecie la palabra que ha escuchado. Pídale al Señor que le dé su gracia y le ayude. Oremos. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias este tiempo que nos ha guiado a lo largo de esta predicación para comprender lo que usted nos dice, quiénes somos y la obra que usted ha hecho en nosotros y lo que Cristo ha hecho por nosotros también.
Oh, por favor, amado Dios nuestro, guíenos, ayúdenos, denos su gracia para que podamos ser ese pueblo celoso de buenas obras para usted. Gracias, Señor. Despídenos con su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.